Hola. Hola, Cristian. Bueno, querida amiga, vamos a explorar hoy un tema súper importante en todo lo que tú me has expuesto del trabajo sobre sí mismo. Por eso este tema es el tema 2. Por eso está en la posición 2. Quiero que me expliques qué importancia tiene. Hoy vamos a ver la muerte. Entonces quiero que empecemos explicando, por favor, explícame qué es la muerte. La muerte es un proceso que está constantemente dándose a cada instante de la vida. Y es algo que le tememos demasiado porque desconocemos qué es. ¿Sí? Entonces, cuando alguien nos habla de la muerte, automáticamente sentimos miedo, pánico y no sabemos que todos hemos pasado por la muerte y vamos a pasar por la muerte. Entonces, quiere decir que todo lo que nace va a morir en su momento. Pero el desconocimiento de la muerte y los misterios que hay detrás de esta palabra, pues hace que le temamos mucho. Pues yo podría hablar que la muerte es un proceso, que es una renovación, una transformación, podría dar ese concepto. Pero aquí cada uno va a experimentar, ¿sí?, ese misterio porque es tan íntimo, tan personal, que cada persona lo va a experimentar. Entonces tú digo, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque sencillamente desconocemos y pensamos que nunca vamos a morir. Las personas que nacemos es que le tememos a la muerte y es más, pensamos que no vamos a pasar por ahí. ¿Sí? Y si alguien se muere por desconocer los procesos que se dan, por el misterio que hay ahí, sufrimos mucho, porque pensamos que nuestro papá va a ser eterno, que nuestro hijo no se muera, no queremos que un país pase por una renovación. Sí, desconocemos qué hay detrás de la muerte. Pues por eso hoy en esta conferencia vamos a explicar que hay 3 tipos de muerte, ¿sí? 3 formas de morir. ¿Sí? Nosotros pues hemos visto en todas las culturas esos misterios y que adoraban a la muerte, ¿sí? Y uno ve muchas cosas, por ejemplo, si ve la cultura maya, los incas, pues hacían rituales, ¿sí?, de los muertos, sobre los muertos, hacían cosas muy extrañas que a nosotros nos parecen escalofriantes, que en realidad desconocemos. También en la cultura egipcia vamos a ver que nos hablan sobre el libro de los muertos y cómo se da ese proceso internamente. O sea que esto no es desconocido, es algo que está ahí por descubrir. Bueno, hasta este punto, ¿qué le sugieres a una persona que está viendo este video para que enfrente su miedo a la muerte y dé un primer paso a abrirse a que es necesario explorar esos misterios? Ok. A mí me pasó una anécdota. Un día estaba yendo a dar la conferencia y pues iba leyendo la conferencia en el bus y un señor iba a mi costado. Y mira, a cada instante me miraba el libro y me quería preguntar, pero como que tenía vergüenza. Al final, yo ya me estaba por bajar y el señor me dice: un momento, discúlpame, ¿me puede explicar dónde puedo comprar ese libro? Y yo le digo: es que este libro no se vende, no lo tengo a la venta, no sé, esto es un libro que tengo como una guía para dar unas conferencias gratuitas. Le expliqué.
Me dice, es que me llama mucho la atención ese libro y lo quiero que me lo venda. Yo le digo, no, lo que yo puedo hacer es invitarlo a unas conferencias. Es más, ahorita estoy dirigiéndome a dar la conferencia. Y era la conferencia de la muerte. Pues el señor se bajó del bus conmigo, porque yo me bajaba, se bajó y me dijo, no, quiero ir a la conferencia. Quiero conversar con usted y contarle algo que me ha pasado. Con respecto a la muerte, yo le digo, bueno, vamos. Pues me pareció un poco extraño. Subimos y me empezó a contar. Me dice, vengo del hospital, él venía del hospital del cáncer y estoy en un proceso, me están haciendo ahí unas evaluaciones. Lo que pasa es que yo morí, he pasado, he visto, he experimentado ese proceso y me empezó a describir, ¿sí? Justo lo que nosotros acá explicamos sobre la muerte física. Ya vamos a hablar aquí de la muerte física, de la muerte psicológica y de la muerte segunda. Que cada persona pasa por esos tres procesos. Aunque los desconozcamos, vamos a pasar por eso. Bueno, este señor me ha reconfirmado este gran experimento, porque es que muchas personas le hablan de la muerte y dicen, pues, ¿quién ha ido más allá de la muerte? ¿Quién murió y ha regresado y ha contado? Pero hay muchas personas que han vivido esa experiencia así, de que han muerto y han regresado de nuevo a la vida y cuentan todo ese proceso, que me pareció súper curioso y interesante ese día él dio la conferencia. Pues yo le dije, cuéntanos aquí entre los compañeros que fueron a la conferencia y cuéntanos qué le sucedió, y empezó a contar el proceso que se da de los tres juicios cuando una persona entra en ese estado, ¿sí? Porque cuando una persona físicamente muere, supuestamente muere, entra en un estado, ¿sí? En un proceso que desconocemos, que aquí vamos a explicar, que es un estado de catalepsia. La persona todavía no está desconectada totalmente de la parte energética del alma y del espíritu, ¿sí? Porque el cuerpo físico sencillamente es un vehículo, es como un ropaje, y en el momento que le llegue el momento de morir, pues ese cuerpo es renovado, transformado, ¿sí? Pues el alma y la esencia o el espíritu pasan por un proceso. Y acá vamos a hablar en conferencias más adelante, vamos a hablar de la recurrencia, del retorno, del karma, del ego, que es ego, que es personalidad, y todo eso para poderlo comprender mejor. Bueno, entonces el Señor empezó a contar esta historia y dice que él fue al hospital grave, ¿sí? Y empezó se sentía que se le salía el alma, ¿sí? Y él empezó a ver cómo se le salía el alma y él podía ver todo lo que estaba ocurriendo. Pues él llegó al hospital y en estado grave, y todos, pues los doctores creían que había muerto, entonces le estaban dando electroshock y todo para que reviviera, porque es que en ese momento cuando una persona está muriendo lo que queremos es salvarle la vida, ¿sí? Como ese miedo, no quiero que se muera, sí, quiero salvarlo. Pues, y los doctores estaban haciendo eso y él estaba viviendo esa experiencia internamente, desde el alma, desde la conciencia, observando qué sucedía, ¿sí? Pues él vio cómo se desdoblaba, se salía como otro cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo parecido que nosotros tenemos, pero de otra, como él lo describía como una luz, ¿sí? Con la misma forma, y se desdoblaba y desde ahí veía todo lo que estaba ocurriendo. Pero luego entró, sí, por un túnel y veía una luz y llegaba a un sitio y empezaba a vivir, a escuchar, ¿no? ¿Sí?
Esto parece, es cuento, pero es que la persona que lo contó yo lo creía, sí. Yo lo creía, porque lo contó así, tal como lo vamos a describir aquí, ¿sí? Se dice que cuando una persona muere, entra en ese estado de catalepsia, llega a un tribunal, ¿sí? Donde hay un tribunal de justicia, ¿sí? Donde hay unos señores que se llaman los señores de la ley divina, Anubis y sus 42 jueces. Ellos nos tienen ese trabajo, esa misión de hacer un análisis de esa chispa, de esa esencia, de esa energía, ¿sí? Hacen una evaluación de ese moribundo, ¿sí? El moribundo pasa por un juicio, por 3 juicios. El primero es que entre los primeros 5 minutos esa esencia se desdobla conscientemente, ¿sí? Y empieza a ver desde el momento que ha muerto hasta el momento que ha nacido, como una retrospección de todos los actos, de todo lo que ha hecho, ¿sí? Y ahí ve en qué se ha equivocado. También se hace con la intención de que reflexione en sus actos, ¿sí? Y también cada chispa, cada esencia tiene una misión, ¿sí? Y ese juicio es preciso para saber si se cumplió el objetivo, ¿sí? Por el cual había nacido. Pues ahí va a ver si lo hizo o no lo hizo, ¿sí? Listo. El segundo juicio pasó por entre las 24 horas. Ahí la chispa va a ser evaluada, ¿sí? Le van a ver el número, ¿sí? El número de Joyce y el peso atómico. O sea, los egos quiere decir que son atómicos y tienen peso. Ellos lo ven así. Pues evalúan eso para ver si aumentó o disminuyó. Después, luego lo compara con lo de la anterior existencia para ver cómo el alma, porque si nosotros desconocemos sobre ese misterio de por qué se contamina el alma y para qué, sí, hay un propósito, luego lo vamos a decir. El tercer juicio se da entre las 48 horas aproximadamente. El alma del desencarnado va al tribunal, ¿sí? Anubis y sus 42 jueces también lo evalúan. Aquí van a evaluar las buenas y malas obras para ver luego qué karma tiene que dar más, ¿sí? Y vamos a ver 3 cosas: peso, número y medida, ¿sí? El peso de las buenas y malas obras, el número de veces que el yo ha actuado, ¿sí? Y la medida del fuego. Aquí vamos a ver el trabajo sexual, del cual hemos hablado en otras conferencias, que para ellos en realidad eso es lo más importante en la vida, es el trabajo del suprasexo y la medida del fuego que se va a desarrollar en la creación de los cuerpos existenciales del ser. Porque es que si vamos a reflexionar un poco, nosotros somos un experimento de la naturaleza, ¿sí? Con un montón de circunstancias, de leyes que desconocemos, ¿sí? Como esto de la muerte, del karma, del dharma, de la creación de los cuerpos. Pues estamos aquí como un experimento de la misma naturaleza. Todo este proceso ellos van a determinar
cuál va a ser el diseño de la personalidad para si es que tenemos una existencia más. Porque vamos a hablar acá, nosotros tenemos 108 existencias. Entonces quiere decir que 108 veces morimos y volvemos a nacer. Y así sucede. Y en cada muerte y en cada nacimiento hacen ese proceso. Aquí en este proceso de la muerte ellos van a evaluar todo eso, las buenas y malas obras, para hacer sus conteos, ¿sí? Y luego van a diseñar nuestra personalidad para el futuro cuerpo, si es que tenemos. Entonces ahí vamos a ver por qué y vamos a comprender por qué hay gente que nace enferma, por qué hay gente que nace en la cuna de oro y otros nacen en un país donde no hay agua, donde están sufriendo mucho, por esa razón. En todo este proceso la Madre Divina del desencarnado va a estar presente, ¿sí? Para ayudarnos y apelar a cualquier cosa que sea necesaria. ¿Sí? La Madre Divina de cada uno de nosotros está en ese proceso para ayudar a su Hijo. Y sin ella, se dice que sin el permiso de ella, el ángel de la muerte no corta ese cordón, ¿sí?, astral que nos une al cuerpo físico con las otras dimensiones. Por eso es grave lo que está ocurriendo en estos tiempos, que al desconocer esos misterios de la vida y de la muerte y de este proceso, de este juicio, actualmente por negocio, por ignorancia, pues apenas la persona está muerta, tuvo un accidente y lo llevan a la morgue y le empiezan a sacar los órganos y y realmente se viola a ese cuerpo y a todo ese proceso por ignorar. Entonces la persona durante estas 72 horas todavía no está muerto, está en un estado de catalepsia, está pasando un proceso internamente. Por eso que antiguamente había esa costumbre de velar 3 días y medio, o sea, 3 días y medio al muerto y hacerle unos rituales, ¿sí? Pues yo tuve la experiencia de todavía participar en eso con mis padres, con mis abuelos, ¿sí? Tuve la experiencia de tener a un muerto al frente mío, de pasar los 3, sí, y ese proceso que se da. Ok. Bueno, para regresar, para no salirme, entre ese lapsus de tiempo, pues cuando ya se determinan ciertos detalles, ¿sí?, estos procesos de juicio, se va a determinar 3 cosas importantes, que es si todavía esa chispa tiene las 108 existencias, todavía no se le han agotado, ¿sí?, es que va a tener que regresar a otro cuerpo físico. Sí, eso pasa la chispa por un proceso, se dice que lo envían al limbo y ahí hace constantemente retrospecciones de sus vidas anteriores para tomar conciencia. O también, digamos que si trabajó con el fuego, ¿sí?, ha trabajado en el sexo, ha podido despertar el Kundalini o avanzar progresivamente en la creación de sus cuerpos, le dan unas vacaciones o lo llevan a unos sitios donde lo instruye su Madre Divina y lo prepara y le da mucha fuerza para el siguiente cuerpo, para que en la próxima existencia avance, ¿sí? De eso que hay personas muy extrañas que nacen con unas facultades y unos anhelos terribles en el despertar de la conciencia y en el trabajo interior. En el otro caso es si se le agotaron las 108 existencias, Anubis y sus 42 jueces da un veredicto que se va para abajo,
para abajo quiere decir que va a entrar a un estado de muerte segunda, donde va a pasar por unos procesos que luego vamos a explicar. Esa chispa, para que muera y de nuevo se renueve esto. Ok, hasta aquí. Y bueno, hasta ese entonces el ángel todavía no ha cortado el cordón. Pide permiso a la Madre Divina. Si la Madre Divina le da permiso de cortarlo, pues lo corta. ¿Sí? Y si ella dice que no, que su hijo apela para que regrese, porque es que ahí está el caso de este señor que regresó. ¿Sí? Hubo casos de trabajo y regresa. ¿Por qué? Porque todavía la madre sabe por qué lo hace y si no ha cumplido con el objetivo. Porque a mí, ¿sabes? Este caso me impactó mucho porque este señor me dijo que, o sea, tenía una fuerza increíble, se le leía, me decía que iba a escribir unos libros para poder explicar, que su misión era escribir libros y explicarle a la gente, porque él dio muchos detalles que no quiero hablar, sobre la medicina y, ¿sí? Su misión era esa, ¿sí? Escribir esos libros a través de ese proceso que me pasó, que era totalmente, como te digo, íntimo, y puedo compartir un poquito. Y pues ahí el que cree, cree, y el que no, pues algún día lo experimentará, porque igual va a morir. ¿Sí? Bueno, ese es el proceso de la muerte física. Sencillamente la muerte física es cambiar el ropaje o la parte, ¿sí? Que puedes ver la parte material. ¿Sí? ¿Qué pasa con la muerte segunda? No sé si tengas alguna pregunta, ¿me quieres preguntar algo? ¿De qué sirve a una persona en este instante? Ya a una persona que puede estar viendo en su silla, en su computadora, en la vida real, que existan estos procesos. ¿De qué le sirve ya, hoy ya? Para una persona que no cree, no le va a servir de nada. Se va a reír. O sea, ¿qué creer sirve? No. Entonces. Pero te digo una cosa. Hay gente que no cree en estas claro. cosas y se va a reír de lo que yo estoy diciendo. Sí, normal. No. Otra cosa le va a crear, también le puede crear duda o le puede crear curiosidad de poder investigar. Lo que le podría decir es que no, en mi caso, que no tenga miedo a la muerte, ¿sí? Pero ¿cómo simplemente ya no tener miedo ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué sirve que exista, que tú estés compartiendo que exista un proceso de juicio? ¿Qué hace una persona en este instante? O sea, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? ¿Para qué estás compartiendo esto? Pues para informarle, darle una información, una orientación a que estos procesos existen, son tan reales, es algo que pasa a cada instante, está muriendo un montón de gente y es una realidad. Okay. Sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Se puede comprobarlo. Ok. ¿Cómo? Cuéntanos que eso es hoy, esta noche, o esta tarde, o esta mañana, el que está viendo este video, ¿qué saca de esta historia? Porque es una historia, efectivamente para la mayoría es una historia bonita y sí, interesante. Para los otros que han estado cercanos a una experiencia cercana a la muerte, es un wow, efectivamente. Para otros investigadores esta es una lucecita de, ve, esto puede ser por acá. ¿De qué sirve esto hoy ya? ¿Qué hay que llevar a la práctica? Sí, como te digo, en las conferencias anteriores dimos métodos de investigación, porque esto se puede investigar, uno lo puede investigar sin antes de haber pasado por ese proceso. ¿Sí? Digamos que una persona hace una regresión, autorregresión, que aquí se llama retrospección, y puede recordar es eso. E incluso va a experimentar por sí mismo ese proceso, porque es que si funciona, si uno hace esa práctica, uno va a poder recordar
sus existencias y el momento como se dio. Eso yo no lo puedo aquí plasmar y decir, miren que es así. Lo que les puedo dar aquí es esto, vamos a tener conferencias sobre prácticas de desdoblamiento astral, de recordar vidas pasadas y se puede cada persona. Pero eso es lo que yo quería, que explicaras prácticamente qué puede hacer una persona, porque esta entrevista, sinceramente y con todo respeto, no tiene como objetivo hablar y hablar y hablar de una información teórica que se puede conseguir por ahí, porque eso ya lo hay, y hay un montón. El valor diferenciador de esta invitación es que es orientar al hacer, al qué hacer, y que nos compartas tu experiencia con el tiempo, porque eso es la motivación verdadera de descubrir. Porque para grabar hay un montón de cosas que esto es perder el tiempo. Ok. Sí, o sea, como te digo, a cada persona le va a llegar esta inquietud. Y ya nos dijiste que se puede hacer una práctica de ir a comprobar, o sea, sí. Listo, ok. Le va a llegar. Eso es lo que la persona busca. ¿Cómo yo compruebo eso? Sí. Ok, entonces en otra de estas charlas tú harás un ejercicio de retrospección para que el que quiera, ahí sí le queda en sus manos. ¿Cómo comprueba que usted ha pasado varias veces por este proceso? Para que tenga la personalidad que hoy tiene. Ok, listo. Esa es una de las prácticas. Hay otra cosa que sin combatirla no veo que una persona pueda arrancar, y es cómo combatir el miedo. Es que la persona sigue sigue con todo el miedo y con todas las dudas y con el escepticismo y con la incredulidad, entonces, pero aún así siente ese anhelo. Entonces, ¿cuál es la práctica para hacer algo que le permita dar el paso? Que trabaje con el miedo, que se enfrente a su miedo mismo. Digamos, ejemplo, si nosotros somos observadores, si observamos, vamos a ver que en cada instante se está dando la muerte, ¿sí? Lo vemos en el día, luego en la noche, ¿sí? En la ropa que compramos, en la comida, en todo hay muerte, ¿sí? Cuando sembramos una planta y luego la cosechamos, hay muerte, ¿sí? De acuerdo. Podemos observar, incluso vemos animales que se transforman, como el gusano se transforma en una mariposa, sembramos una semillita y nace una plantita y luego esa plantita muere, ¿sí? Eso es totalmente natural y se da afuera y se da adentro también. Genial, bueno, listo, entonces ya estás dejando 2 ejercicios. El que quiera explorar el miedo, enfréntese, siéntese, medite y descubra dónde está, porque si no se destraba, no hay posibilidades de que progrese, porque la siguiente parte que vamos a tocar es la muerte segunda, entenderla, y el sentido de esta conferencia es la tercera parte, que es la muerte psicológica, para que nos compartas. Vamos a ver el miedo. Ahí vamos a dar ahorita así como eliminar el miedo, porque la muerte te libera. La muerte es deliciosamente rica, lo voy a decir así. Cuando uno muere y se quita este cuerpo físico que está enfermo, deteriorado, cansado, estresado, y le dan un cuerpo nuevo, es la felicidad, ¿sí? Más absoluta de la parte física. Cuando uno se quita un defecto, igual también se siente libre. Ok, genial. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? Y pasamos a la otra tercera que mencionas. También hay las personas que han podido recordar esa parte de cómo se da este proceso de la muerte segunda. La muerte segunda es, si no, en las 108 existencias, pues no se pudo liberar la esencia, ¿sí? Porque el objetivo de acá es contaminar toda el alma para que luego esa alma se pueda transformar en virtudes. Y cuando se nos agotan las 108 existencias, si no hubo ningún interés de la chispa divina en despertar de la esencia, de la conciencia,
pues se pierde todo ese material. Y se tiene que desintegrar y pasar por los 9 círculos dantescos, ¿sí? Donde la esencia se va a liberar, el yo que se ha creado, que es una energía, se va a liberar, cada esencia que está atrapada en cada ego, ¿sí? Se va a liberar hasta que pasa por la muerte segunda, que es se descontaminó totalmente en esos círculos, que también vamos a hablar más adelante, y se libera la chispa de nuevo, inocente, libre, pura. Y ese es el proceso que se le llama muerte segunda. Ok, eso seguramente está relacionado entonces con lo que en otros ámbitos se llama infierno. Los infiernos que tanto miedo nos han metido, que si no nos arrepentimos, si no nos metemos, si no seguimos, ¿sí? Cosas, conceptos, nos vamos a ir al infierno. Okay. Y sí, pues, el infierno significa mundos inferiores y se pasa por ahí para que la chispa se libere. Pues si alguien que esté interesado en esto, pues le recomiendo leer Dante Alighieri y la Divina Comedia, que ahí habla sobre eso. Ahora ya vimos los fenómenos o los procesos de la muerte física, ya vimos la muerte segunda, ahora hay que conectar todo esto. ¿Cuál es el trabajo más práctico que sale de este tema de la muerte? Las 3 muertes son importantes. Ninguna es de menos valor. Las 3, vamos a pasar por las 3. Sí o sí, es una ley. Bueno, muerte física, muerte segunda. Ahora, lo más importante, hay una frase que dice, a la muerte se le mata con la misma muerte. Eso quiere decir que si nosotros queremos vivir eternamente, tener la eternidad, ¿sí? O ser resurrectos, lo que se busca aquí es la liberación total de la esencia y volver al absoluto, que es la autorrealización. Ese es el objetivo por el cual estamos en este planeta Tierra, aunque no lo sepamos. Ese es el único propósito, es que matemos a la muerte por una eternidad y que vivamos para siempre. Y para eso se necesita hacer un trabajo psicológico, ¿sí? En la muerte segunda, pues no se hace el trabajo psicológico, la misma naturaleza se encarga de hacerlo. Acá lo vamos a hacer voluntariamente. Aquellos que tengamos este procedimiento de la muerte psicológica, es liberar la esencia. Toda esa alma que se ha contaminado durante existencia tras existencia, se va a hacer un proceso de autoobservación, de autoexploración, de autodescubrimiento, autocomprensión y eliminación. Se va a trabajar. Viste que aquí en esta conferencia hay un misterio que es la Madre Divina. Todos tenemos nuestra Madre Divina y en los 3 procesos de muerte está ella. Y en este proceso de la muerte psicológica, ¿quién nos va a guiar para autoliberarnos, autoexplorarnos? ¿Quién nos va a motivar? Es la mamá. ¿Sí? Así como en el mundo físico, tal como esa fuerza entra. La mamá está, el que nos alimenta, que nos ayuda, que nos guía siempre. Entonces aquí lo que vamos a estudiar es toda la contaminación de esta alma con todo lo que tiene, ¿sí? Con todo el material que nosotros vamos a tener en el diario vivir, y los estados, los eventos, las circunstancias, y lo que vamos a estudiar es los estados interiores. Ok, hablemos de la muerte psicológica. En el diario vivir nosotros nos vamos a ver expuestos a toda esta situación de los eventos, de los estados, para tener todo el material para trabajar en esto, ¿sí? Primeramente debemos, para este método de la muerte psicológica, es aprender a autoobservar. Que si nosotros no autoobservamos,
si no desarrollamos este poder de la conciencia, este sentido, pues no vamos a poder ver a los yoes, a los sufrimientos, a los estados equivocados, a todos los que están pensando por nosotros, ¿sí? A las emociones negativas que se presentan con el gimnasio psicológico que nos va a proporcionar, ¿sí?, las personas que nos rodean. Entonces, con la autoobservación yo voy a poder ver cada cosa que está ocurriendo en mi mundo psicológico. Luego lo voy a enjuiciar, ¿sí? En este juicio uno va a hacer una evaluación de cada detalle que se le está presentando, ¿sí? Vamos a estudiar también en algunas conferencias los centros, los 7 centros. Vamos a ver cómo los yoes que tenemos, esas diferentes formas de pensar, de sentir, ¿sí?, que son muchos, que los vamos a ir descubriendo con este método de la autoobservación, nos consumen esa energía de los centros y es como por ahí que se alimenta. Entonces, con la autoobservación yo voy a poder hacerme un juicio autocrítico, ¿sí?, de cuando un defecto se me presenta, con la autoobservación detenerlo para no alimentarlo. Que si uno empieza a alimentar a los yoes, pues estos nunca se van a poder transformar, ¿sí? Con este método del juicio interior, ¿sí?, lo que vamos a hacer es no darle más alimento, negarnos. Cuando nos negamos, el defecto pues ya no tiene cómo alimentarse, entonces se va muriendo. Y ahí es cuando le vamos pidiendo a la Madre Divina, mátame esto, y se va liberando cada chispita cada defecto que ya no tiene de dónde agarrarse, porque es una energía, ¿sí? Cada vez que se va liberando, pues se va integrando la conciencia, no se va haciendo más consciente. Entonces es descubrir, reflexionar, hacer el juicio crítico, ¿sí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y va observando y trabajando en la reflexión, porque este defecto me está pidiendo que mire, que robe, tenemos yoes del robo, yoes de la mentira, y a cada uno lo vamos a ir estudiando. Y cada uno tiene ese potencial de la virtud, ¿sí? Cuando uno va, defecto que va eliminando, virtud que va creciendo. Entonces ya ese defecto ya no nos va a atormentar, ya no vamos a tener el gimnasio ni la recurrencia, o sea, vamos a terminar con eso, con el karma también, ¿sí? Como pagar, para qué, porque hay defectos muy pesados, como la fornicación, ¿sí?, que tenemos que hacer mucho trabajo para poder quitarnos, ¿sí? Debemos mucho, hacemos mucho daño con ese defecto, nos hacemos daño a nosotros, y cuando lo trabajemos vamos a ir comprendiendo. Luego la comprensión, cuando uno ya no se identifica con el yo, ya no tiene el yo, lo ha comprendido totalmente, viene la eliminación. ¿Sí? La eliminación, la que nos elimina los defectos, es la Madre Divina. Nosotros, el trabajo que hacemos es colaborarle en observar, en desarrollar esos sentidos, en ser firmes, en tener voluntad para continuar trabajando, porque esto es de día a día, toda la vida no la vamos a tomar trabajando en esto, y muchas existencias para liberar, aunque se puede liberar en una sola existencia, pero sí, hay progresos en cada una, o embarradas también en cada existencia. Uno puede meter unas embarradas y crear más, pero eso no importa. Lo que importa es tener el coraje para despertar, para trabajar sobre esta práctica de la muerte psicológica y liberar, ¿sí? Liberar toda la esencia. Se puede, si un defecto lo puedes eliminar, se puede eliminar todos. Okay.
Aquí lo que no muere, sí, hablamos también lo que muere y lo que no muere. El cuerpo físico se muere, la parte vital se muere, la personalidad va a morir, porque en cada existencia tenemos una personalidad. Si yo en una existencia fui presidente de una república, mi personalidad va a ser de presidente de negocios, de gobernar el país, ¿sí? Y eso cuando se muere, se acabó, ¿sí? Se va a desintegrar también. Y en otra existencia pueden nacer como una campesinita, como un poeta o como un artista, y vas a tener esa personalidad y así sucesivamente se desintegra. El ego también se desintegra, el ego se integra en la muerte segunda y en la muerte psicológica. Lo que es inmortal, lo que no muere es la esencia. ¿Sí? La esencia es algo eterno. Ok, último, para terminar, ¿qué sugieres para un buscador? Para una persona que está viendo esto y que puede ver esta entrevista y que tiene un montón de anhelos, pero que resulta que ha consumido un montón de información por allí, un montón de información por allá, cree una cosa y cree otra y tiene miedo. ¿De dónde se puede agarrar a una persona para descubrir lo que hay que hacer de forma sintetizada, por favor? Lo que yo te puedo decir es mi opinión, que a cada persona le va a llegar esa inquietud en cualquier momento de su vida. ¿Sí? Como te digo, este señor no tenía la menor idea de lo que era la muerte, pasó por una circunstancia de enfermedad, fue a parar al hospital y ahí le pusieron. Eso, digamos, el señor no tenía, no era religioso, era un campesino de no sé dónde, y ahí, mira, y ahora va a escribir libros. ¿Sí? Por eso te digo, esto le va a llegar en su momento preciso, en su momento exacto y listo. Bueno, listo. Está claro, Betty, gracias entonces por orientar frente a este tema de la muerte. Quedan varios ejercicios por hacer y te esperamos entonces para la siguiente charla. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este video. ¿Sí? Bueno.